gobierno entraban, quedan fuera. Y las personas que entran, que son como 50.000, el aumento es de 5% y 4.5%. O sea, es horrible lo que ha aprobado la NEP. Por lo que describí, yo creo que hasta la estrategia de negociación fue mala, porque si tú sabes a quién querías beneficiar, que es Maquila, por ejemplo, 70.000 personas, hubieses desarrollado una estrategia solo para Maquila. No, perdón, cuando dije 70.000 no es Maquila, dije Maquila 24.000. 70.000 haciendo el mismo cálculo en todos los sectores, quedan fuera del aumento que propuso el gobierno. Pero algo también hay que rescatar. No, pero fíjate, Julia, solamente un momentito, discúlpame la mala crianza que te interrumpa. Por favor. Esto es importante. César plantea, no necesariamente se tiene que llevar la discusión del salario mínimo a 3 años. ¿Qué dice la ley? No dice nada. No. Y también lo podemos llevar a 3 años, estábamos dispuestos a llevarlo a 3 años. Vale. Pero tú dices, la propuesta original era de llevarlo a $300 en un año. Así es. Y pasado ese año, entrar otra vez a la discusión de otro incremento. Eso se ha hecho antes. El aumento puede ser... ¿Qué es lo que tú decís que eso ya sería contraproducente? Ya lo veo complicado, la capacidad de absorberlo económicamente para las empresas. Lo veo complicado porque no están en esa dinámica. Y yo lo que veo es otro problema más de fondo, y es, queremos corregir en un solo año un problema que viene arrastrado, acumulado. Porque ellos mismos han dicho que la inflación es baja y que la pérdida que ha habido en los últimos años es mínima. Y más bien esos aumentos de salario que han existido en los años pasados con el gobierno anterior, más que compensaron las subidas de inflación. Pero ¿cuál es el problema de la población? Que yo creo que no nos estamos poniendo a pensar en su salario real. ¿Y por qué menciono eso real? Porque aquí con solo la tarifa de agua, perdiste más que todo eso que van a ganar ahí. El hogar. Quería hacer una aclaración. No queríamos resolver un año lo acumulado, porque entonces hubiéramos planteado 406 y 300 en el campo. No era así. La propuesta del gobierno no cubría lo que dice la legislación, lo que dice el marco legal, que es el costo de la vida. Era aproximar, ¿verdad? No íbamos de golpe, teníamos un criterio de gradualidad. Pero además aquí no había negociación. Sencillamente la NET tiene a 2 representantes del sector laboral que son aliados de ellos y tienen años ahí puestos por sindicatos fantasmas. Yo no quiero entrar en detalle sobre eso porque yo estoy en esa mesa, pero nosotros sabemos. Pero yo también lo sabemos. Aquí hay sindicatos de cambiadores de dólares que lo eligen a ellos. De cambiadores de dólares. Este país está dolarizado. Puede haber un sindicato de personas que cambian dólares por colones. No. Entonces, ese sindicato existe. Y cuando eligen a la representación laboral, que no la elige el gobierno, la eligen los sindicatos, llega alguien y dice, yo estoy aquí por el sindicato de cambiadores de dólares, y vota por ellos. Entonces tienen 130 sindicatos. Los sindicatos, digamos que de izquierda son 50 y pico. No, pero, y Musige tiene 30. Pero vaya, César, seamos un poquito más claros en eso que estás diciendo. Porque estás deslegitimando la representación laboral en la mesa donde tú estabas discutiendo. Sí, yo coincido con Julia Evelyn. Sí, es un asunto que no me compete porque el Ministerio del Trabajo es el que tiene que resolver este problema de la legalidad. De los sindicatos, si existen, si no existen, cómo se eligen. No me corresponde a mí, pero es una realidad. El sector laboral, yo he estudiado el sector laboral, el movimiento sindical en El Salvador, y no solo de ahora, sino que así históricamente, y puedo afirmar y sostener que esa representación sindical que está en el Consejo del Salario Mínimo, al igual que en otras, pero en esa, es ilegítima. Esa no es representativa. Bueno, pero ¿cómo es legítima? Legítima es que sí se apeguen entonces a las propuestas del gobierno. No, que tengan bases. Estamos hablando de que tengan bases sindicales. No por la votación. No por la votación. No por la votación, no, que tengan bases sindicales, que haya negociación con el sector sindical, que cuando ellos tengan una propuesta o van a presentar una propuesta, la consulten con las bases de los sindicatos que existen, con las bases reales, y que esa sea la negociación para que realmente el sector sindical, laboral salvadoreño esté representado y no sea solamente una pieza del tablero de ajedrez que mueve la NEP. A ver, ¿tú querías agregar algo? Sí, mira, yo por ejemplo he escuchado y me hace sentido, es de que hay un buen grupo de trabajadores que está fuera de este salario mínimo y que ellos tienen esos niveles salariales porque aquí en el país se han construido otras oportunidades y porque también ellos tuvieron más formación, más capacitación. Y podemos ir a casos concretos.
Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en los años 80 y 70, etcétera, aquí mucha gente de la parte rural o del campo se empleaba en servicios domésticos y ganaban salarios y condiciones de trabajo de semi-esclavitud. ¿Por qué semi-esclavitud? Porque los dejaban salir una vez cada 2 semanas. Pero todavía existen esas condiciones de semi-esclavitud en el trabajo doméstico remunerado. Pero bueno, ese tema... Yo acabo de hacer una investigación. ¿Por qué lo menciona ese tema? Porque muchas de esas personas, cuando vinieron las maquilas, se fueron a ese empleo. Entonces, lo que te quiero decir es que la mejora, el progreso de oportunidades, viene acompañada de que el país genere nuevas oportunidades de inversión y que eso le dé sostenibilidad. Mientras no construyamos más oportunidades, vamos a estar en este debate. Vamos a ir a la pausa y quiero nada más remarcar, remachar, seguir poniendo el dedo en la llaga en una cosa en particular. César, ¿tú crees que un sector tan complicado en este momento como es el sector cafetalero puede absorber un salario de esta naturaleza como el que ustedes están proponiendo? 2.50. Ajá. ¿O le vamos a dar ahí el tiro de gracia a esto? Se lo dejo planteado. Y lo otro, ¿qué esperarían ustedes del presidente? Porque sí han pedido que el presidente rechace este acuerdo que se ha tenido en el Consejo del Salario Mínimo. Pausa comercial, una cantidad importante de comentarios en las redes sociales, @el informante X, @TVO Hablemos Claro y la cuenta de este servidor. Siga mandando porque todavía hay espacio, los vamos a leer todos y cada uno de ellos y regresamos también a interactuar con ustedes en el segmento exclusivo para la ciudadanía, Opinión Ciudadana. Nadie más lo hace, solo nosotros, y eso nos hace diferentes. Pausa, regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, César, lo dejaba planteado. ¿Tú crees que un aumento como el que está proponiendo originalmente el gobierno pudiera ser absorbido por un sector como el café, por ejemplo, que
que ha estado tan complicado en los últimos años? Bueno, allá llegaron a exponer organizaciones de cafetaleros y tienen una problemática, pero sí, no quiere decir que no podían absorber un aumento salarial, tal vez no de 2.50. Nosotros luego estábamos pensando en un aumento de 180, arrancar con un aumento de 180 e irlo subiendo en los siguientes años. Por lo mismo que decíamos, tienen una problemática, pero el costo salarial del café es el 15% del costo de producción. Tenemos esos datos. Ese es el peso del salario en el costo. Ahí no está el mayor problema. Ahora, y nosotros queríamos hacer un recomendable de medidas complementarias, que en eso estábamos de acuerdo con la representación laboral, al gobierno para determinados apoyos a sectores, no como una decisión de la tripartita, porque la tripartita solo discute salario mínimo, ¿verdad? Se están entregando créditos, se están entregando el bolito, ver qué otras cosas se pueden dar complementarias a ese sector. Porque el problema es que el salario siempre está de último. ¿De dónde sacas tú que el costo de salario de café es del 15%? Porque tenemos todos los datos del Ministerio de Agricultura por rubros. Todos los datos del Ministerio de Agricultura. Dentro del costo de producción, el mayor costo de los insumos. No sé, pero me parece que es importante el costo de la recolección. Sí, estoy hablando sí, es importante, pero los insumos son el costo mayor. Y también, en el caso de los ingenieros azucareros, eso podían asumir un costo mayor, un aumento mayor. Están en 171, ahora, ese salario está en 171, ahora, no en 129. Y en general todos los sectores, una carga importante que tienen, y no perdamos de vista esto, es también el tema de seguridad, porque están invirtiendo una gran cantidad de sus... Pero eso existe igual en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, y allá están invirtiendo los empresarios nuestros. Un dueño de un gran almacén salvadoreño está en Guatemala y paga 3.59, en un país con criminalidad y crisis política, con golpe de Estado. Invierten en Honduras. El año que tumbaron a Zelaya, en Honduras llegaron 800 millones de inversión extranjera. Pagan mejor salario allá, los empresarios salvadoreños pagan mejor salario allá, con problemas políticos, con problemas de criminalidad. Lo que busca la empresa es ganancia, esa es la lógica de la empresa. Si tú tienes una demanda interna que te permite ganancia, entonces nosotros veíamos el incremento salarial, o lo vemos como un mecanismo de ampliación de la demanda interna. Quería decir una última cosita, los lisiados de guerra van a sufrir, porque su salario mínimo, la pensión, es de acuerdo al salario mínimo de comercio y servicio. Está en 2.52, el gobierno quería 300 y se aprobó $11 en vez de 42. Cuando digo sufrir, tal vez no es la palabra, lo que quiero decir es que ellos se beneficiaban. También. Se beneficiaban porque el salario mínimo está vinculado a otras variables. ¿Quién Por ejemplo, las multas. Una multa igual a tanto salario mínimo. ¿Quién paga la pensión de estos? Esto lo paga el Estado. Pero también hay que, yo insisto, si es cierto que el salario mínimo es fundamental, no solo como una medida de erradicación de la pobreza, de la base, de redistribución del ingreso, de aumento en la demanda interna para generar condiciones de más crecimiento económico, pero también el salario mínimo, un tema que no se ha tocado y me gustaría colocarlo en la mesa, también puede ser un factor de mejorar las condiciones de la autonomía económica de las mujeres, porque en su mayoría las personas que devengan salarios mínimos, estamos hablando no de los mínimos, no promedio, mínimos, son mujeres. Y las mujeres, cada vez que las mujeres, lo que hablaba, si va a cambiar, por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado al trabajo, digamos, en una maquila o en un almacén, en una oficina, ese salto las mujeres lo logran hacer por la vía del salario mínimo. Entonces, para las mujeres es un tema también fundamental ese nivel de salario mínimo para empezar a contrarrestar la pobreza femenina y mejorar la autonomía. Muy bien. Y yo aquí quisiera, solo déjenme terminar con esta idea, porque quiero hacer un llamado. Yo quisiera entonces que las entidades públicas responsables de los temas de igualdad y de derechos de las mujeres también tuvieran una participación más activa en estos debates, ¿verdad? Y en estas propuestas que le van a hacer, ya sea a la ministra de Trabajo o al presidente de la República, sobre este tema, para tomar en cuenta la situación de las mujeres. Muy bien. Vamos a ir al segmento de opinión ciudadana, exclusivo para los amigos televidentes que día con día nos premian con su sintonía. Esto es nada más para ustedes y para darle la posibilidad que usted interactúe con nosotros. 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio, por favor, para que usted pueda dar sus ideas en referencia a la discusión que hemos tenido esta mañana sobre el incremento del salario mínimo, muy que sin duda alguna pues muy importante. Tenemos que también escuchar, porque la gente tiene la sabiduría popular, es la más importante y la que a nosotros le queremos dar preponderancia
en este tema particular. 22630023. Buenos días, ¿de dónde me llama? ¿Desde qué punto de la República? ¿Y cuál es su comentario? Buenos días, Danilo Vega de San Salvador. Hola, Danilo, adelante. Un saludo para tus invitados Adelante, y para ti. adelante. Hay que reconocer que en El Salvador hay un patrono rural y urbano inhumano e insensible que se está acabando la juventud, especialmente aquella que gana el salario mínimo, que andan como por 400,000 personas, si no me equivoco. Pero también el gobierno no hace lo que tiene que hacer. Los empresarios están pagando alrededor de $100 millones en extorsión en los últimos 3 años por cada año. ¿Cómo un empresario va a aumentar el salario mínimo de sus trabajadores si hay una fuga de capital ahí que el gobierno no lo está reduciendo, no lo está combatiendo? Los impuestos que el gobierno pone son variados y va en una línea progresiva. Ahí tampoco el gobierno no tiene por qué estar haciendo eso. Y el gobierno no controla los precios de la canasta básica. Hace más de un año que bajó la gasolina y los precios de la canasta básica no han bajado, y los empresarios no los han bajado y el gobierno no los ha controlado. Entonces, así, en esa coyuntura es muy difícil poder aumentar los salarios. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Vamos a otro punto de la República. ¿De dónde me llama y cuál es su comentario? Buenos días. ¿De dónde llama, mi amigo? De El Salvador. Adelante, por favor. Adelante. Vaya, lo que le quiero expresar es que del parte de la laboral. Ajá. Este señor fue de la Junta Directiva del Seguro Social hace como 25 años. Y el señor ahora ya no trabaja. ¿Y por qué lo tienen como representante? Definitivamente manipulado comenzando por Cardenal. Entonces, ¿cómo lo ponen de representante de lo laboral? Muy bien, buena pregunta. Todo eso no lo sabe este señor. El nombre, ¿usted sabe a quién se refiere, por favor? A Huiza, Israel Huiza. Israel Huiza, muy bien. Ese señor en la época de él trabajó en el Seguro Social, yo trabajé en el Seguro Social, y entonces lo conozco muy bien. Chupaba con Majano Araujo todos los días, solo para decirle el poquito, porque no hay mucho tiempo ahorita. Sí, claro. Ok. Sí, si escuché bien de que chupaba con Majano Araujo, dice. No, eso ya no sabemos. Sí, Aquí, sí, que como la gente, sí, no, digo, que la gente. Ya lo que hagan en su vida privada. No, ahí sí ya. Solo cuando, pero sí se refería al señor Buiza, dice. Sí, señor Buiza. Bueno, es importante. Vamos a otro llamado. ¿Desde qué punto de la República y cuál es su comentario? Buenos días, Mr. Jonathan. Mire, fíjese que quisiera ver si me da un poquitito de oportunidad de opinar. Bueno, para eso es este segmento. Yo estoy escuchando allí a los señores que están interviniendo. Ajá. Y no sé cómo siento, pero me siento mal, porque la señora dijo que la pequeña empresa no sale afectada cuando se le aumenta el salario mínimo. Ajá. Quiero decirle a la señora, para explicarle, aunque yo sé que ella es economista, parece que así dice ella, que es economista, que no importa que sea empresa grande o empresa pequeña, cada quien paga conforme su capacidad de ingreso. Le voy a contar mi historia. Yo tenía una pequeña empresa, pero he tenido que despedir a mis 2 ayudantes y me he quedado solo con la secretaria y los contrato solo cuando me sale trabajito, porque no hay. Entonces no puedo yo estarle pagando a ellos el salario mínimo, fíjese bien. Y le voy a decir por qué lo hice. Primero ya expliqué por qué no hay trabajo. Y segundo, porque ustedes ya saben, y todo el mundo lo sabe, y todo el pueblo salvadoreño lo sabe, cómo aumentó el precio del agua, y cómo ha aumentado la luz, y cómo ha aumentado toditito. Entonces, y sobre eso vienen a querernos que nosotros paguemos más salario, entonces eso nos daña a nosotros los pequeños, ¿me entiendes? Ahora, yo siento que es bien fácil opinar en la televisión, pero es difícil, les voy a decir por qué, porque no es lo mismo que opine un empleado
¿sí?, de gobierno o una ONG a que opine una persona que genera trabajo. Yo le quiero preguntar a los señores, ¿cuántos trabajos ustedes generan en el país como para poder opinar de la manera que lo están haciendo? Hay que ser bien objetivo a la hora de opinar. Y yo soy de la idea que cuando se van a tener personas así como las que están allí, tienen que poner a gente que verdaderamente genera empleo, que somos los que sufrimos las consecuencias de esta clase de personas que hacen esa clase de opinión. Caballero, le extiendo la invitación para que venga por favor a este espacio, se lo abro para que usted también como microempresario que está señalándonos qué es, pues pueda dar su opinión. Esta palestra está abierta. Si quiere, usted después de que terminamos la entrevista, nos ponemos en contacto, la producción, y con gusto le vamos para que pueda extenderse. Muchas gracias y agradezco el comentario. Creo que es prudente dentro de la base de lo que estamos discutiendo esta mañana. Buenos días, ¿desde dónde me llama y cuál es su comentario? Muchas gracias, Nathan Batis. Le saluda Víctor Mencía. Usted sabe que yo soy empresario cafetalero. Adelante, Víctor. Realmente no podía dejar de opinar al oír tanta cosa que no es cierta. Y eso es una manera de aclarárselo al pueblo salvadoreño, porque creo yo que no debemos de hacer patria mintiendo, ni siendo populistas. Nosotros, por ejemplo, el sector caficultor, no podemos pagar el salario mínimo que dice el señor Villamariona, que no sé de qué país es, porque realmente nosotros vivimos con un commodity que fluctúa de acuerdo a cómo fluctúa el precio de la bolsa de Nueva York. Cuando la bolsa de Nueva York ha estado $200, no hemos tenido necesidad que el señor eso nos venga a decir que subamos el salario mínimo. Nosotros pagamos más a nuestros trabajadores. Pero realmente creo yo que no nos debemos de quedar con la idea de que, especialmente en el rubro del café, los costos son el 15%. Y yo ahí acompaño al señor que me acaba de anteceder en decir de que de verdad que no han estudiado ni nunca han sido empresarios. Señor Villamariona, el costo del café por la recolección y los 11 días hombre que se gastan por quintal de café es el 67% del rubro. Eso a usted le da como premisa que se acaba el cultivo del café si usted lo sube a 300 colones, a $300. Eso sí, lo que deberían de prever para no negativizar a los empresarios es de que si el commodity suben los precios, suben los ¿cómo se llama?, los salarios mínimos con todo gusto. Porque nosotros sí de verdad apreciamos nuestra mano de obra. Muchas gracias. Gracias por su sintonía, don Víctor, un gusto saludarle. Empresario cafetalero, vamos a otro comentario, otro punto. La República, rapidito con su comentario, ¿de dónde me llama? ¿Aló? ¿De dónde me llama, amigo? Sí, aquí de San Salvador. Adelante, amigo. Sí, solo quería decir de que el salario mínimo debía ser escalonado para no lastimar a nadie. El que reporta más ganancias paga más según sus entradas, y el que paga menos, y así escalonadamente, nadie va a sufrir. Gracias. Muy bien, voy a suspender hasta acá porque tengo que correr con los comentarios y dar el espacio para que nuestros panelistas esta mañana respondan. Vamos al segmento de Opinión Ciudadana. Redes sociales, dije Opinión Ciudadana, redes sociales, vamos. Alexander Majano dice: hay que ser coherentes cuando les inviten a fiestas, no asistan, no coman, bailen ni chupen de choto, así sí podrán criticar gasto, dice. Jesús me hizo libre, dice: el aumento aprobado por la NEP es una burla, ellos le suben a sus productos cada vez que se quieren y ¿quién regula eso? Rafael dice: decir que si los cafetaleros aumentan el salario mínimo, el tiro de gracia es una falacia, una libra de café vale 4 o más. Alonso Lubis dice: muchos trabajadores se van de este país por falta de empleo, sino por falta de un salario realmente, no por falta de empleo, sino por falta de un salario digno y humano. Luis Alfaro: en Costa Rica, la tripartita, gobierno, empresarios y trabajadores, revisan y actualizan el salario cada año en base a la inflación. Salvino: una empleada doméstica gana 150 o 200 mensuales, más 3 tiempos de comida, agua, luz y vivienda. Pregunto, ¿compensa el mínimo? Salvador Nelson García: doctor, gracias por su sintonía. El gobierno quiere que se aumente el salario, que los ciudadanos tengan con qué pagar más impuestos al consumo. El doctor García dice: los salarios son depredados, nulificados por los precios y las tarifas voraces y las tasas de impuestos que explotan
al pueblo. Y dice José Hernández, la negociación en el Consejo de Salario Mínimo, como dice señora Evelyn, por representación sindical es ilegítima, 30%, dice. Alex Burgos dice, los aumentos a sus productos, los empresarios le aumentan a sus productos, pero no aumentan el salario. Salvino, Evelyn y Villalona propongan bajar salarios de funcionarios, sería mejor, y ahí nivelar salarios bajos sería justo. Carolina Bertrán, clase trabajadora incluye trabajadores de clase media y no recibe aumentos salariales que pagan impuestos que lo faltan. Chalateco, si el salario mínimo de la ANEP es una vergüenza, se debería investigar a los representantes del sector laboral porque ahí hay algo raro. Oscar Oriana, ok, ahora pregúntale a Rafael Lemus si sería legal que el presidente regrese a la propuesta. Quiero escucharlo, dice. Y Alfredo Navas dice, no se compliquen, se llama despilfarro. Estos son todos los comentarios en @elinformante_X en el segmento de redes sociales. Continuamos. Vamos, César. ¿Qué te pareció lo que dijo don Víctor Mencías y el otro empresario? Primero, muchas gracias por todos los comentarios. En el caso del café, los precios internacionales no solo afectan al país, afectan a Guatemala. Y en Guatemala pagan 3.59. Y afectan a Honduras y en Honduras pagan 2.88. Segundo, ratificamos que el costo de la mano de obra en el café es el 15% porque tenemos los datos de agricultura. Y todos los cafetaleros pagan el mínimo, a propósito, $129 por la corta, no estoy hablando de los beneficios. Por lo tanto, el aumento no iba a arruinar el café. La problemática del café tiene que ver con otros aspectos, pero quiero pasar a otro asunto. La tarifa de energía no ha subido, hubo un comentario, al contrario, ha bajado 68%. Pero el commodity que decía el empresario cafetalero, el precio del café. Sí, el precio internacional, yo me refería a que ese precio igual afecta al cafetalero de Honduras, y el de Honduras paga 2.88 y no ha quebrado. Y afecta al de Guatemala que paga 3.59 y no ha quebrado. Y al de Nicaragua que paga un poquito más que aquí. Anda pagando como 140 y no han quebrado. Entonces no es la mano de obra el problema fundamental en el café. La energía no ha subido de precio. Hubo un comentario de que la tarifa energética se ha puesto cara. En el caso de la pequeña empresa, nosotros conocemos pequeñas empresas que están pagando 2.80 y 2.90, incluso tuvieron en la televisión, pagando más que la gran empresa de este país. Se podría contemplar un salario mínimo diferente según el tipo de empresa, así lo hacen en Honduras, se podría contemplar. Yo no descarto esa posibilidad como técnica, que por cierto en Honduras una pequeña industria paga 3.30, con 10 empleados. Mire, te preguntaba Rafael, te preguntaba Rafael, Carolina, preguntar a Rafael si sería legal que el presidente regrese a la propuesta. ¿Quiere escucharles? A ver, yo creo que no solamente sería legal, sino que yo creo que sería conveniente que lo remita observado y que dé la oportunidad que esa mesa discuta. Porque yo creo que aquí hubo un esfuerzo de mejorar los salarios, pero yo creo que ha habido también cosas que quedaron por fuera. Y yo sí reconozco algunas cosas que han conversado los amigos televidentes, las dos llamadas de los empresarios, que yo lo mencioné, pero quizás no fui lo suficientemente contundente. No podés tratar las cosas parejas. Y yo dije, hay casos como el del café, que lo veo complicado, y hay casos como de las pequeñas empresas y micro, que está en otra situación distinta, y que lo que está ocurriendo, ¿cuál es? Pasar de la formalidad, regresar y migrar a informal cuando tienen estos problemas. Y también insistí que hay cosas que están afectando más a los empresarios, como que las tarifas de agua. Hay empresarios que la tarifa de agua le subió más de 100%, y eso le pegó, más todos los impuestos, más los impuestos municipales, etcétera. Entonces yo creo que aquí la realidad da para más. Muy bien. Fíjense, voy a leer 3 últimos comentarios que llegaron a la cuenta de @elinformante_X. No dicen nada sobre el atraso de los pagos de los proveedores del gobierno de 6 meses y no se puede cobrar intereses. Ernesto Yarvide dice eso. Víctor González dice, yo quisiera estar seguro de que verdad el que paga extorsiones, lo que se paga en extorsiones, yo lo pongo en duda, no hay datos. Alfredo González, quisiera invitar a los funcionarios públicos del presidente de la ANEP a vivir en el campo y subsistir con $5 al día. Leve. No, yo sobre el tema de la pequeña y mediana empresa, sí, yo no soy empresaria, pero sí fui directora ejecutiva de una gremial empresarial durante 5 años y aprendí mucho sobre la dinámica de las pequeñas y las medianas empresas, y lo he investigado. He dedicado bastante tiempo de mi vida profesional a investigar sobre este sector. Y sí, yo comparto con lo que el señor empresario nos decía
sobre que el problema que tiene y por lo que está quebrando es porque no le sale trabajo, porque no hay demanda, porque tiene esto y lo otro, las extorsiones. Sí, es que esos son los problemas de la pequeña y mediana empresa. Los créditos no son accesibles, no hay crédito con tasas preferenciales, con tiempo suficiente para, no tienen, muchas veces las grandes empresas no les pagan a tiempo a las pequeñas y las medianas, o el gobierno también no paga a sus proveedores. Eso es lo que está, o no pueden competir con la competencia internacional. Julia Evelyn, yo creo que es más perjudicial que el gobierno no le pague a las empresas a tiempo que aumentar el salario mínimo. Yo le quiero decir, sí, la pequeña y la mediana empresa está en una situación crítica, pero no es por el problema de los salarios, sino que son otros factores los que están incidiendo, no los salarios. Gracias Julio. Eso quería César, señalar. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias por y estaremos siempre pendientes, y de verdad que yo creo que nos da para una segunda parte un programa para reunirnos a ustedes tres economistas en este tema en particular. Gracias Julia Evelyn Martínez. Muchas gracias a usted. Y gracias Rafa Lemus por tus comentarios. Sí, cómo no. Gracias a todos los que escribieron en la cuenta @elinformante_x, muchos comentarios y las llamadas también desde todos los puntos de la República en el segmento de Opinión Ciudadana. Hoy el reprise a las 10 y piquito de la noche, el reprise de la entrevista después de Palco Deportivo edición estelar. Vaya, suscríbase a nuestro canal de YouTube, por favor, y recuerde, terminamos la entrevista y seguimos conectados en las redes sociales en @elinformante_x, @TV Hablemos Claro sin agua al final. Mañana el análisis semanal sobre el Estado de la Nación, profundizando más sobre los grandes temas que están acaparando la atención mediática en nuestro país. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.